Compañeros estudiantes, profesor Jonás Calle, mi nombre es Joan González y vamos a hablar de lo que es la deuda interna y la deuda externa del Ecuador. Bueno, yo les voy a comenzar hablando de lo que es la deuda externa. La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Entonces, estas deudas se componen de deuda privada y deuda pública. Dentro de la deuda pública es la que está contraída por el Estado y la deuda privada es la que está contraída por las empresas y particulares que vendrían a ser las familias. Ya. Los acreedores en el extranjero, en tanto a lo que son bancos, los gobiernos internacionales y los organismos extranjeros, son los que dan financiamiento con el Fondo Monetario Internacional o con lo que vendría a ser el Banco Interamericano de Desarrollo. El principal argumento que tiene un país al adquirir una deuda es que ellos van a retener sus recursos, pero van a adquirir recursos ajenos, que con ellos se va a proceder a invertir, a crecer y van a obtener nuevos bienes y servicios. Pero no obstante a esto también hay una parte negativa, que es que cuando ellos adquieren esos recursos, esos bienes, ese préstamo y no son bien utilizados, pues van a tener seriamente problemas a la hora de cancelar. Voy a hablarle también un poco de lo que vendría a ser el origen. En 1973 el precio del petróleo se duplicó por 4. Es así que los países obtuvieron grandes ganancias de dinero y los bancos privados acudieron a ciertos países para dar una serie de créditos. El 60% de estos créditos eran destinados para los países empobrecidos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que estos países aceptaron estos créditos, pero obtuvieron una deuda de manera imprudente. A finales del 2000 sucedieron 4 hechos perjudiciales para estos países. Uno de ellos fue que la tasa de interés aumentó por 4. Entonces, ellos no pudieron pagar eso y se les vino una crisis. Entonces, esta crisis se precipitó de la deuda. Esta deuda fue en el año 1982, que esta deuda se manifestó con fuerza y ellos no pudieron pagarlas. 2, que se apreciaba fuertemente el dólar. 3, cayó el comercio mundial y se depreciaron las exportaciones al sur que no eran del petróleo. Y 4, que se iniciaron nuevos planes para un posterior ajuste judicial. También les voy a hablar de lo que es la deuda externa, pero vendría a ser ya los efectos que tiene la deuda externa. Dentro de esto, pues existen una diversa efectos que pueden explicar el endeudamiento externo de un país. Uno de ellos vendría a ser lo que es las inversiones en infraestructura o maquinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos países hacen préstamos, adquieren una deuda, pero es para cubrir la construcción de calles, la construcción de puentes o la construcción de túneles. Otro de ellos es catástrofes naturales, que por ejemplo, la lluvia que causa inundaciones, los incendios forestales o los terremotos, que cuando un país sufre cualquiera de estas índoles, pues ellos tienen o se ven un poco obligados a adquirir una deuda para que ellos puedan cubrir ciertos gastos. Y 3, la mala administración. Dentro de esto se puede dar que hay una mala gestión dentro de una organización. Esto podría ser privada o podría ser pública. ¿Ya? Los efectos de la deuda externa dependen de las razones de que ellos lo vayan a justificar. Es decir, que si ellos justifican que ese dinero lo producieron para buenas cosas, pues van a tener un saldo
que va a ser positivo. Pero si ellos, al contrario, ellos tienen perjuicios y ellos ese dinero no lo saben utilizar, que muchas veces el dinero se desvía, entonces van a tener al final un saldo negativo. Tenemos también lo que es la clasificación de la deuda externa. La deuda externa puede clasificarse de acuerdo a diversos criterios. Uno de ellos es según el instrumento. Entonces la deuda puede clasificarse o puede dedicarse a lo que son los bonos, los créditos comerciales o los préstamos. Como punto 2 tenemos que puede ser de acuerdo al plazo. Entonces, de acuerdo al plazo, se puede dar a corto, a mediano o a largo plazo, que generalmente viene a ser a corto o a largo plazo. 3, por tipo de moneda, ya sea la moneda nacional o la moneda extranjera, que generalmente es el dólar. Y 4, por tipo de interés. A lo que hablo por tipo de interés es que esta puede ser tanto por tasa fija o por tasa variable. Un ejemplo claro de endeudamiento externo a consecuencias para los ciudadanos fue entre el año 1970 y 1980. Esto comienza a partir del año 1973, cuando el precio del petróleo se cuatriplicó. Entonces, así obteniendo grandes ganancias los países latinoamericanos, ellos decidieron optar por obtener nuevos créditos con tasas de intereses extremadamente bajas. Ya. No obstante a esto, este dinero no fue utilizado para ciertas inversiones que ellos habían pedido, sino que este dinero se desvió para personas particulares. La crisis se desató a partir del año 1979, cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos declaró que las tasas de intereses se iban a duplicar. Entonces, las mayores tasas de intereses iba a haber una apreciación de una inflación. Muchas de esas ocasiones ellos no contaban con los recursos suficientes para poder pagar las deudas, y algunos de estos países optaron que estos recursos no se destinaban para la deuda. Entonces, en el año 1982, México declara absolutamente que no puede pagar más esa deuda, y muchos países quedaron en una situación financiera de pérdida. Gracias. Buenas tardes, licenciado Jonás Calle, compañeras y compañeros. Continuando con el tema deuda externa ecuatoriana. Está compuesta de las deudas privadas y públicas. Está contraída por particulares y las deudas. En el Ecuador, en el siglo XIX, surgieron malos préstamos y la mala negociación, que hay muchos casos frutos de la corrupción, ya que se desvían recursos muy importantes. En el año 2015, la deuda pública de Ecuador alcanzó el 33,83% del Producto Interno Bruto, alcanzando los 30.756 millones de euros. En cifras comparativas indica que en el año 2016 la deuda pública externa de España fue de 101% del Producto Interno Bruto, llegando a 1.104,936 millones de euros. En el año 2017, la deuda pública de Ecuador alcanzó el 42,7% del Producto Interno Bruto, alcanzando los 43.000 millones. En el 1800 a 1830, las primeras deudas de independencia de Ecuador y la Gran Colombia. De esta circunstancia, el primer empréstitos. Esto indica operaciones financieras que realiza el Estado a los entes públicos, normalmente mediante la emisión de títulos de créditos para atender sus necesidades
y obligaciones. La deuda externa de la independencia comprende los recursos gestionados en Europa y por Bolívar y los dirigentes colombianos para consolidar las dependencias, protegiendo las agriculturas y fomentar el desarrollo industrial de las recientes repúblicas. En 1830, la disolución de la Gran Colombia, la deuda inglesa estaba compuesta de la siguiente manera. En 1822, con 2 millones de fibras estéricas. En 1824, con 4.000 libras estéricas de la moneda del Reino Unido, así como las dependencias de la corona y algunos territorios británicos de alta mar. Estas se encuentran superando al dólar así como al euro. En 1830 y 1896 el impuesto, el pago es también moratorio con el mercado financiero internacional. A los años 65, transcurridos como república independiente, en 1869 Eloy Alfaro consideró la deuda inglesa como gordiana. También el 14 de marzo de 1896, Eloy Alfaro, jefe supremo de la República, emitió un decreto que en su disponía suspenderse el pago de la deuda externa hasta que se obtenga un arreglo equitativo con los tenedores de bonos, con el objetivo de conseguir recursos en los fines mercados internacionales para la construcción. También el gobierno de Alfaro mencionó una deuda al 35% de su valor nominal y así transformó gran parte de la deuda. En 1931 y 1958 pagó moratorias y Fondo Monetario Internacional. También el servicio de la deuda en 1936 se mantuvo una situación de moratoria hasta los años 50. En 1958 presentaron dificultades económicas en el país. Buenas tardes compañero, buenas tardes profesor, mi nombre es Jairo Javier Domínguez Vázquez y hoy les vengo a hablar sobre el contexto de los años 70 que favorecieron el endeudamiento agresivo. Tenemos, primer punto, la demanda de los préstamos de los países empobrecidos y el mal uso de los recursos obtenidos no son la única causa de los problemas del endeudamiento, también es la oferta de los recursos financieros de países desarrollados, como tenemos especialmente el país de Estados Unidos. En los años 70 se produjo una afluencia masiva de los eurodólares debido a los desbalances que provocó la guerra Vietnam y la eliminación de la convertibilidad del dólar en oro. Esto sucedió en agosto de 1971. Como segundo punto tenemos el crecimiento de los recursos financieros del norte con los petrodólares, los cuales fueron orientados al sur con fin de lograr su utilización productiva. 3. Debido al incremento de las exportaciones petroleras, Ecuador se convirtió en un atractivo sujeto de los créditos para la banca y las empresas transaccionales. Punto número 4. Tenemos las facilidades que generó esto para adquirir deudas a una sola firma con intereses bajos del 1 hasta el 2%. Hablaremos también sobre lo que pasó en la década de los 80. Bueno, nos refiere que en los años 80 se inician con cambios importantes de orden político y económico, y estos son el retorno de 1979 al régimen democrático y el agravamiento de los desequilibrios económicos que venían acumulándose desde la década anterior.
A esto se le sumó el contexto internacional desfavorable caracterizado por lo siguiente: la monotonía de la deuda externa mexicana y la imposibilidad de pago de los compromisos financieros adquiridos por parte de los países en desarrollo, que determinaron el cierre del financiamiento externo para América Latina. También tenemos lo que fue la elevación de las tasas de intereses en el mercado internacional. Los intereses de los préstamos que se convirtieron en los años 70 fueron al 1 y al 2%, aumentar al 18%. Elevado el servicio de la deuda externa a niveles preocupantes. Como otra perspectiva tenemos que la contratación del comercio internacional debido a la baja en los precios y demandas de los productos primarios y restriccionales al comercio son por parte de los Estados Unidos. También tenemos lo que fue el debilitamiento del mercado petrolero. Posteriormente a la crisis en 1982, la banca privada internacional y los organismos financieros internacionales, para evitar el colapso del sistema financiero internacional privado, desplegaron mecanismos de préstamos que consistían en la concentración de los paquetes de refinanciamientos anuales. La deuda privada también crece excesivamente en los años 1979, que era de 706,3 millones de dólares, hasta que llegó hasta el 1.625 millones de dólares. El doctor Osvaldo Hurtado asume la banca privada en dólares de las empresas privadas y públicas. Las tasas de interés bajaron mediante la polémica del alto grado, pues si hacía el banco de las criticias utilizada de los sectores extremistas que miraban la medida fuera del complejo contexto económico que vivía el Ecuador y no dejaba al margen de maniobra. Esto cabe recalcar que dichos pagos nunca fueron efectuados y el Estados Unidos asumió extremadamente la deuda de los empresarios. Esta medida fue conocida como la securitización. Regresó lo más grande de las transferencias de los recursos de estados y el sector público, realizando en el medio una de las más grandes crisis económicas de nuestra historia. En el gobierno de León Febres Corderos, el plazo de pago en Sucre al Banco Central se amplió de 3 a 7 años y se congelaron los intereses. Así la deuda del Estado frente a los acreedores crecía constantemente por la devaluación del Sucre frente al dólar, mientras que para los empresarios esta deuda era cada vez más pequeña. La violenta baja de los precios del petróleo en 1986 y el terremoto de marzo de 1987 determinaron que el Ecuador empiece a acumular atrasos en los pagos de la deuda externa bancaria, lo que significó la restribución de nuevos desembolsos externos por la suspensión de servicios de la deuda externa, hecho que indicó que la caída de su valor en el mercado secundario. Algunas cifras del Ecuador externo en los años 80. Tenemos lo que pasó en el año 1983. La deuda de este año fue de 6.243. Pero en este año hubo la sucretización, que se devaluaba el sucre por el dólar, que le permitió a los empresarios que su deuda fuera más pequeña. El traspaso de la deuda externa privada a la deuda externa pública determinó que este bajó a una cierta cantidad de dólares en 1984. Hablaremos también sobre el endeudamiento externo del 2008. La deuda externa total presenta una tendencia progresivamente desconcentrante a partir del 2000, asociada a la reducción de la deuda externa que publica más que el comportamiento de la deuda privada. Es el
el sector público en los últimos años se convirtió en el amortizador neto de la deuda externa, mayormente amortizaciones que desembolso. La deuda externa pública totalizó uno de 12 millones de dólares en 1990, equivalente al 108 del PIB. Desde los años 70 que este comprendía más de los recursos de la economía que generaba. En 1994 el Ecuador se acogió con la renegociación a través del Plan Brady, lo que permitió reducir la relación de la deuda externa con el PIB. En el año 2006 se llevó a cabo la compra de una parte de bonos global del 2012, en el que marcó un gran proceso de reingeniería de la deuda que buscaba mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública y a su vez canjear la deuda onerosa por parte de la deuda bancaria. En el año 2009 se inició un proceso de renegociación de la deuda pública comercial y el 20 de abril se anunció los tenedores de bonos del 2012 y 2030, que bajó el procedimiento de la subasta. El Ecuador estaría dispuesto a establecer un precio mínimo de 30 centavos de dólares por cada bono, industrialmente de su denominación, incluyendo los intereses. El gobierno de Rafael Correa tuvo que enfrentarse a las amenazas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que impulsó los enviados del FMI del Banco Central del Ecuador. Creó un comité de auditoría. En conclusión, lo que pasó en el año 2000, en la década de los 80, entre el 2000 y el 2008, fue la sucretización que devaluó valores. Y lo que vino a hacer en el 2000 fue que pasamos de sucre a dólar, lo que convirtió al Ecuador que favoreció a ciertas personas que tenían préstamos en el Banco Central, le desvaluó el valor, ya que el dólar tiene más peso que el sucre. Y las personas que tenían guardada plata en el banco, a esta no les favoreció, sino perdieron y salieron en contra, ya que tenían abonos guardados pero valorizados en sucre. Cuando se hizo la dolarización en el 2000, Ecuador optó por congelar las deudas y hacer un feriado bancario. Buenas tardes compañeros, buenas tardes Magister Jonás Calle, mi nombre es Juana Melissa Falcón Escagua y hoy les voy a hablar sobre la deuda interna. La deuda interna es aquella parte de la deuda pública que se encuentra en manos de los propios ciudadanos de un territorio. Es decir, aquella deuda pública en la que el acreedor es el ciudadano en el país. La deuda interna hace referencia a la deuda pública. En este sentido, cuando hablamos de la deuda interna, siempre nos estamos haciendo alusión a que es la parte de la deuda pública emitida por el Estado en la que el acreedor es un ciudadano de dicho territorio. Es decir, aquella deuda que por el hecho de haberla comprado está en manos de los ciudadanos de un territorio. La deuda interna se compone en general de obligaciones, de bonos y de letras cuya posesión es de los ciudadanos o empresas en un país. Diferencias entre deuda interna y deuda externa. Cuando hablamos de la deuda interna y la deuda externa, estamos hablando de dos tipos de deuda que pueden encontrarse cuando hacen referencia al acreedor. En este sentido, ambos conceptos se encuentran en contraposición, lo que indica que son dos conceptos relacionados pero que reflejan precisamente lo contrario. La deuda interna, como ya lo hemos ido comentando, es aquella parte de la deuda nacional que posee un país, una parte la cual se encuentra en manos de los ciudadanos, es decir, aquella que ha sido adquirida por los propios ciudadanos de un país. Por el otro lado, la deuda externa hace referencia
a aquella parte de la deuda nacional que, a diferencia de la interna, se encuentra en manos de los compradores y acreedores extranjeros, es decir, deuda pública que ha sido adquirida por compradores de otros territorios diferentes al país emisor. Características de la deuda interna. La deuda interna dicen que es un tipo de deudas que por sus características puede ser muy usada por los gobiernos. En este sentido, siendo el país que emite la deuda, siempre es más favorable que esta deuda sea adquirida por un ciudadano de este país en lugar de que sea de un ciudadano extranjero el comprador. No obstante, esto no quiere decir que los gobiernos no deseen que la deuda sea adquirida por ciudadanos y países extranjeros. Así, las características definen a la deuda interna y la hacen más atractiva para los gobiernos que la deuda externa. Son varias. En primer lugar, tenemos que es la facilidad de operar en la divisa local, es decir, la facilidad que representa para un gobierno el operar en moneda local y no tener que estar gestionando continuamente fluctuaciones en pares de divisas extranjeras. En segundo lugar, otra característica y que a su vez se encuentra muy ligada a la anterior es el gasto que representa para el gobierno. Bueno, un gasto que se incrementa por el hecho de tener que estar pagando a los acreedores extranjeros, y no solo estamos hablando de aquí de la divisa, sino también de tener que gestionar tipos de cambio, así como las transferencias al exterior al cumplir con la obligación. En tercer lugar, tenemos otra característica esencial, la cual es la facilidad y la libertad de negociar con acreedores internos. Bueno, esta es una facilidad y una libertad que no suele verse en el caso de la deuda externa. Podríamos decir que a este respecto se respecta cuando se trata de que nuestro país existe una mayor vinculación a este, por ende buscaremos siempre una estabilidad que garantice nuestro bienestar. Cuarto lugar, tenemos por último ejemplo la deuda interna, que la deuda interna también resulta más fácil de negociar para las entidades bancarias. Estamos hablando de que al tratarse de emisiones nacionales con bancos nacionales, y si el acreedor es nacional, es más fácil que la entidad pueda controlar la situación y realizar operaciones con el comprador del título. La deuda pública de Ecuador, que subió de 4,9% en el último año. Dice que según el Ministerio de Finanzas, entre enero del 2019 y enero del 2020, la deuda total pasó de ser 55.813 millones a 58.559 millones. La deuda pública llegó a ser de 58.559 millones en enero del 2020, lo que equivale al 53,4% del Producto Interno Bruto de Ecuador. Entre enero de 2019 y el mismo mes del 2020, esta deuda subió un total de 4,9%, es decir, que creció 2.746 millones. Durante el mismo periodo, la deuda interna subió un 8%, el cual equivale a 3.087 millones. Dentro de la deuda externa se cuentan las obligaciones que tiene el país con organismos internacionales, créditos con gobiernos de otros países, deudas por ventas anticipadas de petróleo, obligaciones con bancos, bonos soberanos global y un remate de 62 millones de los bonos de Brady. El incremento de la deuda externa, esta obedece en parte a la emisión de los bonos en el mercado internacional. Dentro de la deuda interna también se destacan los 1.830 millones de obligaciones que el Estado con el Banco de Desarrollo a enero del 2020, y las obligaciones que quedaron pendientes en el pago de entidades de enero al 31 de diciembre del año anterior, que suman unos 1.283 millones. El país deberá pagar 17.000
375 millones por la deuda externa. Bueno, se dice que a partir del 2022 el país tendrá que devolver el capital de una serie de deudas contraídas desde el 2014 a través de los bonos global en el mercado internacional. Este capital representa casi el 50% del presupuesto del Estado en este año. Bueno, el Ecuador también tiene por delante 8 duros años, dicen que a partir de 2022, cuando debe hacer frente al vencimiento de varias emisiones de los bonos global de la deuda externa, es decir, tendrá que pagar el capital que tomó prestado. El capital que se vence entre 2022 y 2030 representa por bonos soberanos. Asciende a los 17.375 millones de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Finanzas. Esto no sería un problema si el Ecuador tuviera acceso a los mercados internacionales de capitales, pero porque podría emitir más bonos para pagar los que se han vencido en una operación conocida como el rollover, pero la tasa de interés que el mercado exige al país en sus emisiones cada vez es más elevada, la cual impide su desarrollo. Muchas gracias.